Buenas tardes. Anteúltimo tema de la materia, ya estamos llegando al final. Hoy nos toca ver electroestática. En realidad, electroestática y electrodinámica. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre las dos. Ambas palabras sabemos que tienen algo que ver con la electricidad. Estático. Algo estático es algo que está quieto. Algo dinámico, como vimos ya en las unidades anteriores, tenía que ver con el movimiento. Entonces podemos decir que la electrostática es la parte de la física que se ocupa de las cargas eléctricas en reposo. ¿De qué se va a ocupar esta parte de electrostática? ¿Vieron cuando nosotros tocamos algo que no tiene que ver con la corriente eléctrica, pero sentimos como que nos da una patada? O cuando nos sacamos un pullover y vemos cómo se erizan los pelitos, como que se quisieran ir con este pullover. Bueno, eso tiene que ver con la electrostática. No necesariamente tiene que haber una corriente circulando para que haya una carga eléctrica ahí dando vueltas. En cambio, la electrodinámica sí se va a ocupar de lo que nosotros conocemos como electricidad, como corriente, como nuestros circuitos eléctricos que tenemos en cualquiera de las casas. Vamos a centrarnos primero en la parte de electrostática. Todo átomo está compuesto por tres partes principalmente. Los electrones, que son los que tienen, por así decir, la carga negativa. Los protones, que son los que tienen la carga positiva. Y los neutrones, que son los que tienen la carga neutra. ¿Sí? Siempre hablando de lo que sería electrostática. Como les decía recién, nosotros depende de la carga que tenga cada objeto, al estar en contacto, ahora vamos a ver cuáles son las formas en que se cargan los objetos, se producen dos fenómenos. O el fenómeno de repulsión, como decía recién, cuando tocamos algo que nos da como una patada y no es algo que esté con corriente circulando, o como decíamos también recién, el tema de cuando se paran los pelitos como queriéndose ir con el pullover, se produce el fenómeno de atracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos dos objetos con carga del mismo signo, es decir, con carga positiva o con carga negativa, se van a repeler. En cambio, si tenemos de distinto signo, se van a atraer. Cuando un objeto tiene carga positiva o negativa, y tiene carga positiva cuando tiene más protones que electrones, y viceversa, tiene carga negativa cuando tiene más electrones que protones. Cuando los objetos se cargan, ¿sí? Lo que hace es, un objeto le pasa electrones a otro hasta estar en un cierto equilibrio. Como lo que sucedía con el calor, que el objeto caliente le pasaba calor al objeto más frío hasta nivelar las temperaturas. Esto sucede también con las cargas eléctricas. Tenemos tres tipos de cargas, tres tipos en que se carga el objeto. Uno de estos es la carga por fricción. En este caso podemos ver un ejemplo en el cual esta nena, al frotar el globo se carga negativamente y luego, al pasárselo por el pelo es como que tiende a ir hacia donde está el globo. Es atraído por el globo. Después tenemos la carga por contacto, que era el caso que decíamos recién, de tocar algo y que nos pegue una patada. Y la carga por inducción. En este caso no hay un contacto directo, pero sí hay una proximidad que hace que se produzca este tipo de carga. Tanto en la fricción como en el contacto hay contacto físico y en la inducción no. Como vimos también en el caso
de las transferencias de calor, que teníamos una que no necesariamente tenía que tener contacto físico. La ley de Coulomb, que si bien nosotros no vamos a resolver situaciones problemáticas que nos hagan hacer las cuentas, sí nos sirve también, más allá de para determinar la relación que hay entre las cargas, poder ver el signo. ¿Qué sucede acá? Acá en esta fórmula, lo que tenemos es, en el numerador, tenemos las cargas. Y las cargas pueden tener signo positivo o signo negativo. Entonces, de acá vamos a determinar el signo de esa relación, de esa fuerza que hay entre las cargas. Ahora, este R que aparece al cuadrado es la distancia. Obviamente, para que se produzca un fenómeno, cualquiera de los tres fenómenos, pero en este caso nos vamos a ir al de inducción, en el cual no hay contacto, puede no haber contacto, pero tiene que haber una proximidad, porque si no hay una proximidad o los objetos están muy lejos, es muy poco probable o es menos probable que se produzca esa carga, ese intercambio de energía. Por eso es que este valor que está acá, al estar elevado al cuadrado, va a ser positivo. Por lo tanto, el valor que está acá nos va a determinar si la carga, si la relación entre las cargas es de atracción o de repulsión. ¿Por qué? Si las dos cargas son positivas o negativas, el numerador va a ser positivo. Ahora, si tenemos una y una, el numerador va a ser negativo, por lo tanto se va a producir la atracción. Como nosotros bien sabemos, dentro de los materiales no todos conducen la carga eléctrica. Bien, es por eso que hay ciertos materiales, ciertas herramientas que poseen mangos aislantes. A ver, ¿qué quiere decir que sean conductores? Que conducen la carga eléctrica, es decir, que llevan a través de ese material la carga eléctrica hacia otro destino. Y aislantes que a través de ese material no se puede transmitir la carga eléctrica. Ejemplos de conductores, bueno, cualquier metal, ¿sí? Acá hay algunos, cobre, oro, plata, aluminio. No todos los metales tienen la misma conducción, pero sí todos conducen la carga eléctrica. Y otro material que también conduce la carga es el agua. Por eso es que cuando estamos con los pies mojados tenemos que evitar agarrar un electrodoméstico y demás. ¿Sí? Sobre todo abrir la heladera, que suele tener alguna descarga. Aislantes. Los aislantes por excelencia que conocemos son la madera y plásticos o gomas. Fíjense que los mangos de las herramientas suelen ser de madera o de plástico o goma. Bien, otros que aparecen acá, el aire, obviamente a través del aire no se conduce, el vidrio y la cerámica. El vidrio lo que pasa muchas veces es que se calienta, pero no es conductor de la electricidad o de la carga eléctrica. Bien, acá ya nos vamos a ir a lo que es la electrodinámica. Dijimos que la electrodinámica era la rama de la física que estudiaba las cargas eléctricas en movimiento. ¿Y por dónde se mueven estas cargas eléctricas? Se mueven por un circuito, ¿sí? Nosotros los circuitos los podemos observar en nuestra casa, por más que a veces lo único que podemos ver sea la tecla de la luz y la luz propiamente dicha o los enchufes. Nosotros tenemos 4 elementos que no pueden faltar en un circuito, ¿sí? Después vamos a ver que hay circuitos más complejos que tienen muchos de estos elementos o de algunos de estos. Generador de corriente. Nosotros necesitamos una fuente de energía. Si nosotros nos vamos a pensar en nuestra casa, lo pensamos desde el pilar que tenemos en la vereda. Pero esa energía, en realidad, llegó ahí de alguna fuente. De alguna manera se
se generó. Las fuentes de energía más conocidas, o por lo menos en Argentina, la que genera más energía son las represas hidroeléctricas. También tenemos eólicas, tenemos generadores a gasoil, la pila o batería también son fuentes de energía. Esta energía es conducida a través de cables o conectores que van a llevar a nuestros aparatos eléctricos o resistencias a darle la luz que necesita. Luz o cualquier aparato que consuma esa energía. Y para que un circuito esté completo, también tiene que tener una llave o interruptor. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que el circuito podamos abrirlo o podamos cerrarlo y de esta manera hacer que el aparato funcione cuando nosotros lo deseamos, no de por vida. La ley de Ohm, lo que nos... también nosotros no vamos a trabajar ejercicios en que tengamos que calcularlo, pero sí tenemos que saber para qué sirve. Nosotros acá, estos dibujitos que aparecen acá, tenemos la tensión, esto vendría a ser la fuente de energía, la resistencia y la corriente que pasa por los conductores. Si nosotros necesitamos abastecer una determinada resistencia y tenemos la fuente necesaria como para abastecer esa resistencia, lo que tenemos que ver es que el conductor sea lo suficientemente grande, por así decirlo, para llevar ese caudal de energía. Esto es como decir, yo tengo una pileta que me da, una canilla que me da mucho caudal de agua. Tengo que llenar una pileta olímpica. Bárbaro, pero si le pongo una manguerita de medio centímetro de diámetro, voy a tardar un montón como si la canilla no diera prácticamente agua. Entonces acá lo que nos establece la ley de Ohm es decir, bueno, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, quiero calcular el voltaje que necesito, lo que voy a tener en cuenta va a ser la corriente, o sea, lo que circula, por la resistencia, ¿sí? Por lo que va a consumir la resistencia, entonces ahí calculo el voltaje de la fuente, digamos. Si yo lo que quiero calcular es la corriente que va a circular, entonces voy a tener que tener en cuenta el voltaje de la fuente y lo que consume la resistencia. Y si quiero calcular qué tipo de resistencia puedo tener o qué tipo de resistencia puedo alimentar, voy a tener en cuenta el voltaje de la fuente y la corriente de los conectores. Como dijimos recién, aparecen varios tipos de conexiones. Una de las conexiones más simples es la conexión en serie. La conexión en serie, nosotros tenemos, al igual que en cualquier circuito, tenemos la fuente de energía, tenemos los conectores, tenemos los interruptores, y en vez de tener una resistencia, en este caso nos aparecen dos. Pero podrían ser 2, 3, 5, 10 resistencias, las que sean. La desventaja que tiene la conexión en serie es que si nosotros tenemos una falla en cualquier parte del circuito, todo el circuito queda sin trabajar, queda abierto, digamos. A la vez, estas resistencias, que es por donde va a pasar la energía, también operan como de conectores. Entonces, si se quema una de estas lamparitas, la energía va a venir así y acá se va a cortar. Entonces no le va a ir energía a la otra lamparita. Por lo tanto, como decía recién, queda interrumpido todo el circuito. Y otro problema importante que tiene
que también ahí va a depender de la fuente y de los conectores y de lo que vimos recién de la ley de Ohm, es que esta lámpara va a consumir energía y le va a pasar a la otra lo que le queda. Entonces, vamos a ver cuando hacemos una conexión en serie que las lámparas que tienen un determinado, uno dice, bueno, compro una de 100 watts y de repente la pongo y ilumina menos. Y es por esto, es porque la energía va pasando de una en una y es como que se va agotando. Por otro lado tenemos el sistema en paralelo. ¿Por qué se llama en paralelo? Ustedes se fijan en esta parte de acá, es como que las conexiones son independientes. ¿Bien? Entonces, ¿qué ventaja me ofrece esto? Primero que la energía que llega hasta acá se distribuye para las tres y cada una recibe la energía por separado. Entonces no tenemos el problema que teníamos en el anterior de que baja la intensidad. Por otro lado, si se llegara a quemar alguna de las lamparitas, dejaría de funcionar esa lamparita, pero las otras seguirían funcionando porque están alimentadas en forma independiente. Y por otro lado, si tenemos alguna falla en alguna parte del circuito que sea propio de cada lamparita, por decir, acá se pela el cable, entonces, bueno, esta lamparita no va a andar, pero estas dos van a funcionar perfecto. Obviamente que si el problema lo tenemos en una parte en que es común para todas, va a pasar lo mismo que en el circuito en serie. Si yo tengo el problema acá, bueno, no va a funcionar nada. Por último, a modo de ejemplo, en realidad no lo tienen en el material, pero los circuitos que vimos en realidad son como dos modelos. Acá aparece la típica lucecita de Navidad, en el cual aparecen los dos sistemas combinados. Muchas veces seguro les ha pasado de encender las luces y ven que hay un tramo de luces que anda y el resto no. O mejor dicho, hay un tramito que no anda y el resto sí. Eso pasa porque si bien es un sistema en paralelo, en vez de tener una lucecita por cada paralelo, digamos, tiene una serie de lucecitas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema acá, todo este tramo 3 que vemos acá, no va a funcionar, pero nada va a impedir que funcionen los otros. Por eso que hablamos de un sistema mixto. Bueno, espero que se haya entendido. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.